estaba ya súper quemado del mundo de consultoría, no podía más. Me acuerdo que cuando volé a Brasil por primera vez tuve un delay en los vuelos, empezaba Sí. al día siguiente en KPMG, no tenía traje porque mi maleta se perdió. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Revenue Squared. Hoy tenemos con nosotros a Oriol Reul, actual CRO de Eurafoods. Con una trayectoria impecable en el sector foodtech, espera conocer no solo cómo está el sector, sino su perspectiva, el impacto de la digitalización en los restaurantes, pero también mucho de por qué dejó la consultoría y si recomienda o no hacer un máster, sobre adaptación y resiliencia, sobre sus viajes internacionales, contratación y cultura. Y una cosa muy importante que es la importancia de la misión en las empresas. Así que nada, vamos allá con la entrevista a Oriol y esperemos que os guste. Mil gracias por tenerme aquí, súper contento de estar compartiendo este ratito con vosotros y contaros un poco mis experiencias. Pues nada, soy Oriol, soy el CRO de Eurafoods, llevo los últimos 15 años trabajando en el sector foodtech, sobre todo empresas de alimentación, tecnología e impacto. Siempre con el propósito de cómo vamos a poder alimentar a la población que está creciendo a un nivel brutal y los desafíos de la industria alimentaria son brutales. Y nada, he trabajado sobre todo escalando empresas de food tech en el sur de Europa, Too Good To Go, Choco, Cloud Kitchens y ahora pues en Eurafoods. Qué bueno. Oriol, tú no empezaste en FoodTech, ¿no? Empecé en consulting, ¿Y, empecé en y consultoría clásica. cómo diste ese salto? Pues mira, fue bastante curioso, la verdad. Estaba viviendo en Brasil, trabajaba para KPMG Ujú. y empecé a acercarme muchísimo a clientes de food. Hice algunos temas para Carrefour, Nestlé. Sí. Estaba ya súper quemado del mundo de consultoría, no podía más. Y entonces empecé a buscar trabajo en Brasil porque me estaba encantando vivir allí y Ujú. acabé con dos ofertas finales. Una era para Uber como Operations Manager en la zona sur de Brasil y la otra era una startup de AgTech, era Ujú. agricultura y tecnología, ayudaba a agricultores a tomar decisiones con Big Data. Sí. Y nada, llegué con las dos ofertas al final y me llamaba muchísimo la segunda, aunque no era una empresa tan conocida como Uber, ¿no? Pero una empresa joven, súper pequeña, que quería como cambiar algo tan tradicional como la agricultura a través de la tecnología. Ujú. Y nada, me tiré a la piscina. ¿Y eso te llevó a trabajar en Austria también en una época? Eso es, Sí. básicamente, además, bueno, como casualidades de la vida, ¿no? Al final uno cuando está construyendo no sabe qué vendrá y Ya. cuando mira para atrás pues se va dando cuenta de cosas. Ese rol que os contaba en Brasil, básicamente el CEO me llamó 2 semanas después de haber aceptado el rol y me dice, al final no vamos a recibir la ronda de inversión que esperábamos, no vamos a abrir LATAM, así que si quieres el puesto te has de volver a la matriz, que es Austria. Ostras. Y me tuve que mudar de Brasil a Austria y ahí empecé a trabajar para esta empresa. O sea, tú Así que sí, divertido. que estabas loco por quedarte en Brasil, al final acabaste Total, en Austria, que es como las antípodas de lo que es Brasil, ¿no? obviamente. Y no en la capital, en una ciudad súper pequeña en el sur de Austria de 100.000 Fíjate. habitantes, comparado de vivir en el centro de Sao Paulo. ¿Y qué tal la experiencia ahí? Fue increíble, la verdad, y es donde me di Ujú. cuenta de que me encantaba el mundo de las startups, ¿no? Sí. Empresas de alto crecimiento, tecnológicas, donde todo estaba por hacer, todo era probar. Es verdad que el sector de la agricultura era raro y aún no sabía lo que vendría por delante en empresas pues así más SaaS, etcétera, pero fue como un inicio muy interesante, sobre Ujú. todo por ver cómo un sector tan tradicional también podía ser cambiado y también porque teníamos clientes de todo tipo. Trabajábamos con eso, desde pequeños agricultores de esa zona hasta Vodafone, que era un deal de más de 10 millones de euros, donde Ujú. básicamente le dábamos una solución para todos los clientes de agricultura que tenía Vodafone a nivel mundial. Y pasas de eso, de consultoría estratégica, o sea, KPMG tradicional, a una startup eh, en Austria, que estás, ¿eras de los primeros empleados en Austria o había equipo ahí? Había equipo Sí. tecnológico, porque al final todo el hardware y software era propio.
pero Sí, prácticamente no había equipo más de strategy business, así que se había de crear todo. sí. Buscamos como perfiles de launchers en cada mercado europeo Ujú. que venían mucho más de agricultura, no tanto de tecnología, y mi rol era ayudarles a escalar cuanto más rápido mejor en sus respectivos mercados y yo llevando al mismo tiempo España. Ya. Y te hago una pregunta. ¿Qué tal fue el cambio de compañía grande y tradicional a una startup? Fue, no, increíble, fue muy, Sí. muy, muy heavy, un golpe de realidad increíble. Ya pasar de un ordenador que pesaba como 4 kilos a un Mac fue bastante agradable. Sí. Eh, pero aparte de eso, sobre todo, ¿no? A nivel. Yo creo que para mí lo que más me marcó, a mí me gustaban muchas de las cosas que hacía en KPMG, pero creo que es un poco tópico, ¿no? En consultoría, pero al final nos salían proyectos súper chulos Sí. que luego quedaba a decisión del cliente implementar y te perdías como esa parte tan jugosa de qué pasará ahora, cómo lo puedo hacer, qué 10.000 escenarios se me van a abrir, ¿no? Claro. Y ahí es como que para mí había esa primera parte de diseño, pero luego venía el de, vale, ahora nos ponemos manos a la obra y vamos a ver si esto funciona o no, que nunca había vivido hasta entonces y me pareció Sí. espectacular. Sí, es la parte de consultoría que es un poco heartbreaking, ¿no? Porque o sea, te trabajas el proyecto y tienes muchísima fe en que, o sea, con que esto va a ser lo que mejor le viene a esa empresa y luego si lo implementa o no ya es otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí era eso, Hmm. en primera persona tener que hacerlo y eso me encantó, me faltaba como un poco de acción que ahí la tuve totalmente. Tengo dos preguntas al respecto. ¿Te ha ayudado vivir en el extranjero a la hora de meterte y emprender? Y la segunda, ¿te ha ayudado tu vida de consultoría a la hora de llevar los proyectos que has llevado ahora? Diría 100% sí las dos. Sí, La primera, vivir en el extranjero, creo que es como emprender, ¿no? Al final te encuentras tantos obstáculos. Me acuerdo que cuando volé a Brasil por primera vez, tuve un delay en los vuelos, empezaba sí. al día siguiente en KPMG, no tenía traje porque mi maleta se perdió, no sabía ni dónde había de ir, entonces, bueno, llegas a un país nuevo y en 12 horas tienes que estar en un sitio, así que es como constantemente tener que estar totalmente fuera de tu zona de confort, Sí. eh, relaciones, amistades, con lo cual creo que te ayuda muchísimo el hecho de vivir fuera y tener que sacarte las castañas del fuego. Y por otro lado, también creo que a mí me encanta viajar para descubrir tendencias y Ujú. creo que cuando puedes vivir fuera estás expuesto a eso todo el día. Al final yo en Brasil veía cosas que no ves en Barcelona o en Madrid, ¿no? Entonces creo que ayuda mucho. Y a la segunda pregunta, y me pasa ahora, ¿no? Yo a la vez tengo como un side project que estamos montando una cadena de restaurantes de pasta, de raviolis, Sí. Ah, qué bueno. y con mi socio, que él no tiene ese background, ¿no? Pues a veces sí que hay como una parte de disciplina, work ethics, un poco más de estructuración mental que creo que me dio consultoría, ¿no? Que ahora es como que estoy dispuesto a sufrir más que a veces cuesta de encontrar. Oye, una pregunta. Para la gente joven, o sea, ¿tú crees que si hubieses nacido 10 años más tarde, ¿no? O sea, ¿recomendarías pasar por el aro, ¿no? de la consultoría hoy en día? O si un Eurafoods hoy te ofreciera entrar como SDR, como escuela, ¿no? Es un poco una guerra que tenemos aquí, sobre todo en España, ¿no? Todo el mundo lo Ya que no ve, lo ¿no? Es sé. seguir ahí al Sí, sí, rebaño y sí. meterse en banca de inversión, consultoría estratégica. ¿No? ¿Tú cómo lo ves esto? Creo que no es necesario. Creo que no es necesario para aprender lo que puedes aprender y efectivamente cambia un poco el camino. Creo que lo puedes hacer en muchos sitios, depende mucho más de ti y de lo que vayas a hacer allí que no donde estés. Eso es lo primero que diría. Si no, lo que haría sería, yo que sé, intentar coger 4 roles o 2 roles en un periodo de 2 años, idealmente en varias geografías, varios continentes, diferentes tipos de roles, y creo que eso te puede dar un bagaje increíble para eso. Luego poder emprender o empezar a tener como una trayectoria profesional más interesante. Pero creo que sobre todo lo que buscaría es como mucha exposición. Sí. Y exposición cañera, dura, en algún sitio donde lo pases un poco mal, que siempre va bien. Sí, bueno, yo creo que la exposición como SDR, vamos, tú que has llevado equipos de SDR, Oriol, sabes que es de las profesiones más difíciles, ¿no? Porque Totalmente. no, o sea, llegas a tu carrera y
con esa vida de salir de la universidad, me voy a comer el mundo y, oye, te vas a meter aquí y cada vez que cojas el teléfono y digas que llamas de tal, se van a cagar en tu madre, ¿no? O sea que es lo más complicado que Totalmente. vas a hacer. O sea, es lo que más te baja los humos en tu carrera, ¿no? ¿Y la transición que Sí, hiciste fue a un rol de ventas? ¿Un rol comercial? O sea, porque te dijiste que tenías varias ofertas, ¿no? Pero ¿cómo haces ese salto, ¿no? Para prepararte siendo consultor, ¿no? A ventas o desarrollo comercial. es súper buen punto, Iván, porque además me acuerdo, me daba mucha rabia porque con mis compañeros de KPMG era como, pero ¿qué dices? Tipo, este no es tu camino, ¿qué vas a hacer? Nadie te va a contratar haciendo eso. Y era como constantemente así. Y es verdad que a veces se piensa, ¿no? Que vienes de este tipo de perfiles, tu carrera va a ir mucho más hacia finance o lo que sea, pero parece que no te puedes ir a otro mundo, ¿no? Es verdad que la oferta esa de Uber de la que os hablaba era como un poco más ops, pero que igualmente Mm, tampoco era un camino como tan natural, que podría serlo. Y la otra era muy business development. Es verdad que había como una parte muy de partnerships también, pero al final era ventas. Y si lo pienso ahora hacia atrás, diría que el 70% de lo que hice era ventas. mm. Era de distintos tipos, quizás no era un rol de SDR clásico o un rol de account executive, pero eso, que el 70% de lo que hacía era vender, así que esa transición es posible. Creo que de nuevo va un poco lo mismo, ¿no? Al igual que antes decía que es buscarlo donde estés, diría que si realmente lo quieres, vas a conseguir meterte allí. Quizás te cuesta más, pero vas a conseguirlo. ¿Y tu familia entendía el cambio? ¿O te decían, pero qué haces, Oriol, si estás en KPMG, ¿no? Que es el sueño. Creo que, bueno, mi familia siempre me ha tomado un poco por loco. Eh, y mi mujer ahora, Sí. mi pareja entonces, que siempre me ha acompañado en este camino, ¿no? Sí que es verdad que quizás lo que he dicho antes, de partida no lo entendía, pero luego viéndolo hacia atrás era como, vale, ahora empiezo a entender el porqué y siempre pues como me ha apoyado en esa parte, ¿no? Pero es verdad Mm. que en el momento cero de saltar de un KPMG a una empresa de agricultura en Austria a hacer sales, es como, no tiene ningún sentido. Pero, y tu mujer estaba contigo en Brasil y la convenciste para mudarte a Austria? Totalmente. Oh, esa es Siempre la primera labor siempre de me lo va a ventas. recordar. Total. Sí. Qué bueno. Oye, y estás en Austria y de repente conoces Too Good To Go. Eh, ¿En qué momento decides, oye, que me interesa la parte de Food Tech o ni pensabas en Food Tech? Decías, mira, este proyecto en sí parece muy interesante y quiero saltar a esto. Pues mira, seguimos con el camino internacional. Estaba en Berlín dando una charla para mi empresa de, bueno, cómo alimentaremos a la población mundial, que para mí ha sido como muy siempre mi propósito. Y mi pitch entonces era cómo alimentaremos a la población, tenemos que producir más gracias a lo que nosotros vendíamos, el agricultor puede producir muchísimo más y esto va a ayudar a meet ese gap que tenemos, ¿no? Ujú. Y al acabar la charla, pues me topo con unas personas que decían, no, realmente con el 50% de lo que tiramos podríamos alimentar a toda la población en el mundo. Hmm. Y para mí fue como un touché de decir, si realmente esto es verdad, que lo es, eh, no tiene sentido lo que estoy diciendo, o al menos hay otro camino que parece que tiene mucha mejor pinta, ¿no? que el mío. Sí. Y de nuevo yo ahí estaba, bueno, estaba haciendo el GMAT para hacer un MBA, Ujú. era como una de mis ideas que tenía en aquellos momentos. Y nada, entonces conocí a Too Good To Go, escuché que iban a lanzar todo lo que sería sur de Europa, acabé hablando con el CMO, que era español, estaba en Copenhague, y nada, acabé no sé cómo en Copenhague hablando con la CEO de Too Good To Go y le dije súper abiertamente, mira, estoy en este momento, estoy estudiando GMAT, tengo este rol que quizás me ofrecéis, ¿qué harías si fueras yo? Me dijo, este va a ser el MBA más barato y más increíble que vas a tener en tu carrera, así que vamos hacia adelante, cógelo. Y nada, me acuerdo 2 semanas después, con una maleta y una cama hinchable, mudándome a Madrid para lanzar tu Go. Te voy a preguntar un poco sobre eso porque tenemos un amigo que está queriendo estudiar un MBA y está queriendo meterse en una consultoría
Iván y yo estamos como locos diciéndole que no. Entonces, yo no sé si te sumas a nuestro equipo o te sumas al de nuestro amigo. Y Matiz, también. O sea, es un amigo que está en una tech gorda, Sí. que es un tío muy listo, muy capaz, que ya lleva una cierta trayectoria en un trabajo de ventas. Y claro, yo creo que esto pasa mucho en España, en general, pero sobre todo en España, ¿no? Donde tiendes a jugar para el estadio más que para quién eres tú, ¿no? Como persona. Pues, bueno, también es una consecuencia del mercado laboral y a su vez del tejido empresarial, ¿no? De nuestro país por ahora, que ojalá cambie rápido. Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué le recomendarías a esta persona? 100% no hacerlo. No tengo ninguna duda. No, y he tenido discusiones muy duras con este tema también con amigos o gente que me he encontrado sin ser tan amigos. Obviamente mi experiencia a mí me marca mucho, Mm, pero es que realmente la práctica es tan importante y de nuevo hay tantos roles que pueden significar un aprendizaje tan brutal que es que vale, puedes hacer 1000 casos prácticos y puede ser todo súper práctico, nunca será lo mismo. claro. Y vivirlo en tu propia carne, ¿no? Siendo de verdad, creo que es lo más único. Así que me costaría pensar en situaciones o excepciones a ese pensamiento, la verdad. Qué bueno. Pues si lo está escuchando, que seguramente que se quede con el mensaje. Eh, entonces, estabas estudiando para el GMAT, que para los que no lo sepáis es el examen para entrar en los másters, que bueno, Ah, que es... bueno, y para el que no lo Sí. sepa, está demostrado que quita el 99% de las ganas de vivir también. Que lo sepa. Confirmado también. Y entonces hablas con la gente de Too Good To Go y, o sea, su misión es reducir no sé cómo decirlo en español, el food waste, ¿no? Es que la comida Justo. que se tira. Eh, ¿Te metes con ellos por la oportunidad, por la misión, por un poco de todo? Creo que aún no entendía la misión cuando Sí, entré. Es verdad que me parecía como muy única y muy relacionada con lo que había visto, pero creo que era como por el desafío. ya, Entré por el desafío de lanzar una app en España y en teóricamente sur de Europa, sí, siendo como eso, empleado número uno. Y creo que las personas, por otro lado, que al final es súper importante y yo creo que ahí, creo que es bueno dejarse llevar a veces por el instinto ujú, y como los fundadores y las personas que conocí en Too Good To Go en aquel entonces fue como, creo que voy a poder aprender muchísimo de esta gente, sí, entonces vamos a por ello. Luego fue mucho más la misión porque la fui como conociendo y abrazando, pero no diría que fue el motivo de la decisión. claro. Y eso Tampoco salarial, obviamente. Ya me imagino. Pues tú ves, o sea, ves el reto y ves al equipo que lo rodea y qué es lo que dices, mira, me voy a tirar a la piscina con ellos. Porque además, empresa en un sector diferente en el que estabas, una empresa de Dinamarca, si no me equivoco. Exacto. O sea que hay tanto choque de sector, choque de culturas, choque de ya a otra startup y empleado. Empezaste en Madrid, que serías la única persona en España, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, eh, totalmente. ¿En qué y cómo te lanzas a hacer eso, tío? Eso de nuevo, yo creo que sobre todo lo que vi en el caso de la C, una persona que ya había hecho Sí. un exit bastante importante, había vendido una de las Mm, primeras apps deportivas del mundo sí. a Under Armour, Ah, con lo cual demostraba que sabía lo que hacía. sí. Y el resto de fundadores realmente una capacidad de como entender muy bien el problema y vulnerabilidad. Sí. Muy rápido, como menos de un año y poco después, habían cedido su rol para que la CEO fuera la primera inversora que hubo, con lo Ujú, cual hicieron como un step down, pero a la vez querían continuar allí, ¿no? Cada uno pues según su experiencia en diferentes roles. sí. Entonces creo que la combinación de un C-level que se estaba creando que parecía muy fuerte y un founding team que entendía muy bien el pain y que por otro lado se demostraba como unos valores humanos que me parecieron muy únicos. Qué bueno.
¿Qué retos tienes al ser el primer empleado en Sur de Europa? Todos, la verdad. Yo tenía 24 años, creo, cuando cogí el rol, o Buah, 25, algo así. ya Y ves. nada, me encuentro ahí con una app que ni existía, no estaba disponible ni en la App Store en España. Tenía que conseguir unos 100 locales en Madrid para lanzar en 2 meses, contratar a los 5 o 6 primeros sales Ujú. sin tener ni idea de nada. Así Vale, ¿habías que contratado antes? había contratado, pero no liderado al 100% el proceso. Quizás Ya. intervenido en algún punto, o había personas de HR que me daban soporte. Ahí estaba prácticamente solo. Bueno, sí, diría solo. Entonces era como un trabajo muy variado, donde requería que yo liderara muchísimo con el ejemplo. Me acuerdo que en las primeras 2 semanas estuve saliendo solo tienda por tienda en Madrid a contar Too Good To Go. Mm. Era julio de ese año, un calor increíble. Me echaban porque pensaban que era de sanidad, a veces pensaban que era una ONG. Entonces fueron duros inicios, Ya. pero un aprendizaje también muy rápido. Sí. ¿Qué errores cometiste como persona que está liderando un país por primera vez y contratando en tan gran escala por primera vez? Creo que diría tres cosas, ¿no? La Ujú. primera, cuesta ser bold, y creo que ser bold a veces es importante, poder poner una visión de hacia dónde quieres ir o tener claras como ciertas cosas. Creo que era muy dubitativo con muchísimas cosas. Sí. Diferente a vulnerable, ¿eh? Creo que se puede ser vulnerable, pero creo que era demasiado dubitativo y eso me llevó a perder oportunidades. Creo que haber sido como mucho más, no diría agresivo, pero como robusto, ¿no? En ciertas decisiones hubiera ayudado. Luego creo que nunca la velocidad tiene que ponerse por delante de contratación. Ese es un error que es seguro que habéis escuchado o vivido. A veces eso por la necesidad de tener que contratar, pues a veces dices, ah, pues me adapto con esto, me adapto con lo otro. Creo que siempre acaba pasando factura. Total. Y también un poco de zoom out, ¿no? Mirar un poquito hacia atrás y ver, vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde debería focalizarme el 80% de mi tiempo? ¿Dónde no? Cuando tienes tantísimas cosas, creo que Claro. es un error también de que caes y te inundas, y si eres capaz de mirar un poco hacia atrás, es súper importante. Oriol, y sobre contratación, porque hay distintas escuelas sobre esto, ¿no? Está el hire slow, ¿no? O sea, tómate tu tiempo. Y luego está el hire fast and fire faster, ¿no? Que se lleva menos aquí en España por como somos, ¿no? Y el mercado y demás. Pero hay argumentos a favor de ambas, ¿no? Y más, creo, en empresas de alto crecimiento, etapas tempranas y demás. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo que ambas creo que pueden ser válidas. Diría que depende un poco del momento. Por ejemplo, para mí en un momento muy incipiente de los 5 o 10 personas que van a lanzar contigo, creo que ahí miraría un poco más y lo haría un poquito más despacio, porque son gente que te van a construir tu cultura, van a decidir mucho y van a acompañarte mucho en esas etapas iniciales. Cuando eso ya está un poquito más consolidado, estoy 100% de acuerdo contigo. Que ahí sí que llega un momento en el cual puedes contratar mucho más rápido sabiendo que existe ese riesgo, pero como necesitas acelerar. Pero para mí, sobre todo, lo que intentaría evitar es que pueda dañar la cultura. Entonces, si eso ya está protegido o lo tienes protegido con otros factores, creo que es algo implementable. Y diría que sin pensarlo, reflexionarlo tanto, pasó en Too Good To Go. Súper. Tuvimos una etapa como 6 o 9 meses después de lanzar, en la que cada semana, cada 2 semanas, quizás entraban 10 personas en el equipo español. Y es verdad que obviamente luego pues hubo también muchas salidas. En la primera parte que has mencionado de ser dubitativo, 100% de acuerdo, pero yo creo que lo contrario hubiese sido más peligroso, ¿no? De decir, nada, yo lo sé todo y no necesito ayuda de nadie, ¿no? Porque era tu primer rol de country manager. Sí, total. No, no iba tanto por ahí, sino en Hmm. el de al menos marcar como algunas bets, de decir, mira, Ujú. estas tres cosas son la clave que tenemos que dar. Sí. Quizás necesitas ayuda para llegar a decir cuáles son esas tres claves, pero una vez lo tienes, Ujú. vamos hacia allí. Quizás lo veo con mucha perspectiva, ¿eh? Pero me acuerdo en ese momento como aceptando
casi todas las oportunidades que venían o dispuesto a escuchar todo cuando luego te estás robando muchísimo tiempo que Claro. podrías aprovechar en tu foco. Mira, eso teníamos, cuando Iván y yo trabajamos en Facebook, uno de los pilares de la cultura es ruthlessly prioritize, ¿no? Y el concepto que nos decían es que a la hora de priorizar, es muy fácil priorizar si dices, mira, tengo una opción buena y 4 malas. Cuando es más difícil es cuando tienes 5 buenas, y cuando tienes que ruthlessly prioritize es cuando dejas 4 de lado porque realmente duelen cuando las dejas de lado, y no persigues las 5, ¿no? Que es un poco lo que aprendes más tarde, que decir, vale, voy a poner foco y voy a poner foco 100% en esta. Y las 4 me va a doler no hacerlas, pero es que tengo que poner foco en esta única, ¿no? Total, total. Es doloroso, pero bueno, tiene sentido. Y creo que tiene que ser así, es aplicado a muchísimos roles, creo. Hmm. En esta startup estás casi 4 años, eh, y ya te metes en el mundo un poco de food tech. ¿Cuáles son las primeras impresiones, ¿no? Porque también es un sector que ha explotado los últimos 10, 15 años. Sí, total. Creo que había una oportunidad de digitalizar al restaurante. Ujú, Me acuerdo cuando ofrecíamos Too Good To Go, que prácticamente lo único digital que tenían era alguna plataforma de delivery, que ujú. tampoco tanto, y a veces pues quizás algún software de control, pero no había demasiada cosa, y creo que ha venido unos años de atacar al restaurante a ofrecerle todo tipo de soluciones y servicios, Mm, sobre todo porque al final en un país como España, pero a nivel mundial, representa un addressable market importante, y sí, era un perfil que por necesidad y un poco por cambio generacional se estaba digitalizando muy rápido. claro. Entonces, para mí me pareció brutal y por eso he seguido atacándolo a lo largo de mi carrera, porque eso me parece como, bueno, la comida me parece algo único, ¿no? Nos alimentamos 5 veces al día todas las personas sin excepción, con lo cual es como una oportunidad tan grande de hacer cosas Sí. que realmente me fascina. Sí, Iván igual se alimenta 6. Así que... Eh, y, Imagínate. y luego saltas a Cloud Kitchen cuando, bueno, en plena pandemia, cuando explota el tema de los Cloud Kitchens. ¿Cómo es esa experiencia? Eso es, venía de una cultura danesa a una cultura americana totalmente distinta, donde en un caso sobre todo primaba el growth y en el otro era importante el growth, pero sobre todo de forma más sostenida después de la experiencia que Travis tuvo en Uber y que quería pues crear una empresa distinta. Así que fue un cambio de cultura totalmente radical, pero también un aprendizaje súper interesante. Hmm. ¿Y qué tal, o sea, o sea, el concepto de Cloud Kitchen, qué tal cala en España y cómo es hacer negocio cuando todo el mundo acaba de salir de cuarentena y de una pandemia y en este nuevo concepto de, oye, que ya no tienes que tener un restaurante para hacer comida? Total, yo estaba liderando una business unit que era de marcas Sí, virtuales. Entonces nosotros vendíamos vale. marcas a restaurantes Sí. para que ellos pudieran tener varios conceptos en su misma cocina. Imagínate que tú eres, pues yo qué sé, pizzería Ángela, que no Ujú. tienes muchos pedidos online y yo vengo y te ofrezco 4 marcas súper chulas con nombres y fotos increíbles para que tú las operes con tu propia cocina. Con lo Claro. cual nosotros teníamos un equipo de Inside Sales Ujú. que por vía telefónica llamábamos a restaurantes de ciudades secundarias donde el delivery estaba creciendo muy rápido y les ofrecíamos este surtido de marcas. Ujú. Diría que la recepción post pandemia era muy buena. La gente, al menos en este sector, tenía ganas de escucharte, necesitaba sí o sí alternativas, con lo cual teníamos unas conversiones increíbles. Es Mm. verdad que luego pues era mucho más complejo, pero recuerdo que era un proceso de venta bastante curioso porque incluso discutíamos el menú que iba a tener ese restaurante 100% por teléfono. Así que realmente era WhatsApp y teléfono para hacer un proceso de venta y de onboarding que no era tan fácil. Qué bueno. Porque aquí la venta de WhatsApp, vamos, yo descubrí la venta en WhatsApp cuando estuve trabajando en Asia. Todo se hace a través de WhatsApp, pero incluso con contratos grandes, de 100.000, 200.000 euros. Y cuando llegué a Europa, en Reino Unido, y yo le pedía a mis clientes el WhatsApp, pues se volvían locos. Decían, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué tal? ¿Funciona en España?
Es el propietario de un restaurante individual, Ya. utiliza WhatsApp. Y lo vi más tarde en Choco y podemos entrar en ello luego, pero incluso nosotros desarrollamos una estrategia de emojis para el follow-up, incluso para el cliente que no nos respondía. A ver, Teníamos no, como, espera, háblame de eso, que eso me interesa no, muchísimo. no de emojis, perdón, sino de stickers, ¿no? Sí. Teníamos como varios stickers de decir, vale, si en 6 días no nos ha respondido, teníamos como varias bromas a introducir y de verdad la mayoría de ellos volvían a escribirnos. O sea, Qué recuperábamos bueno. conversaciones prácticamente muertas. Esto es buenísimo, ¿eh? La de los stickers lo vamos a compartir en la comunidad. Sí. Porque Sí, sí, sí. Y ahí me pega el interés, Oriol, porque, claro, tú utilizas los stickers. Hay stickers de todo tipo, no vamos a entrar en stickers muy pasados de tonos, algunos, pero a mí hay una cosa que pienso, ¿no? Que cuando alguien utiliza WhatsApp, muchas veces, sobre todo cuando tienes un negocio tipo un restaurante que estás prácticamente 12, 14 horas trabajando, se te van a pasar conversaciones. ¿Por qué elegisteis 6 días? O sea, por una forma de hablar, ¿no? O qué estrategia de seguimiento llegasteis a tener, sea con stickers o con mensajes, pero qué cadencias utilizabais teniendo en cuenta el tipo de negocio que era. Buena pregunta. Tengo que compartir un sticker que es el que más utilizábamos porque era genial, que era como un cadáver y ponía tipo patiently waiting y salía como, se veía como el cadáver ahí esperando y ese funcionaba genial, era el top 1 en stickers. Y a tu pregunta, Luis, que justo uno de mis mejores personas de sales de Too Good To Go vino conmigo a Cloud Kitchens para ayudarme en todo esto, dimos con la clave que tenía que ser extremadamente rápido. Si en cuanto perdíamos un poco el flow con el restaurante, habíamos perdido esa oportunidad. Así que intentábamos cerrarlo todo en el mínimo tiempo posible. Y te digo que el mínimo tiempo posible en muchos casos podía ser 3, 4 días, porque sabíamos que cuando pasaba un fin de semana por medio, se lo decía a su mujer o marido, empezaba a dudar, empresa americana, volvía la semana que viene, no quería. Con lo cual, habíamos de ser capaces de llegar hasta el final y que entendiera muy bien el valor de forma muy rápida, si no teníamos mucho riesgo de perderlo. Cuéntame de tu Qué curioso. de tu transición a Choco. Lo he dicho varias veces, ¿no? Pero hacia Mm. adelante no te das cuenta, hacia atrás todo tiene muchísimo sentido. Sí. Y básicamente Choco estaba en un momento de crecimiento en España, donde necesitaba conocer muy bien la restauración independiente, algo que pues podía ayudar en mi caso. Y por otro lado, se acercaba a proveedores, que para mí eso era muy interesante, ¿no? El modelo de Choco desde un punto de vista de sales me parece único, porque tienes dos equipos de sales. Sí. Tienes un equipo que vende a restaurantes, muy parecido a lo que os acabo de contar. Vendes una aplicación móvil para que el restaurante haga sus pedidos, en vez de por WhatsApp, que lo haga a través de una app. Y tienes un equipo ya de prototipo SDR, Account Executive, que vende una solución B2B al proveedor para que pueda digitalizar todo su order management. Con lo Ujú. cual tienes dos productos completamente distintos, dos ritmos y dos tipos de cliente al cual le estás vendiendo totalmente distintos que tienes que gestionar. Así que experiencia súper interesante desde la perspectiva de sales para mí en concreto. ¿Cuánto tiempo pasas? O sea, porque son, o sea, dos palos de la venta donde pueden tener más o menos apetito digital, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto pasas educando al cliente sobre lo que haces y los beneficios frente os conocemos, tenemos 5 otras herramientas que podemos utilizar y te vamos a elegir a ti por X o Y? Sí, totalmente. Creo que en el caso del restaurante trabajábamos mucho educando, porque al final es una Sí. solución muy nueva. En el caso del distribuidor sí que era una venta mucho más lenta, donde realmente necesitabas enseñar el valor, hacer varios cases Ujú. para el cliente, etcétera. En mi caso personal, nosotros utilizamos una estrategia que fue muy interesante, en la cual primero adquirimos restaurantes que utilizaran la app muy rápido para Ujú. generar una excusa y luego ir al distribuidor a venderle el SaaS. Entonces, ese fue un poco la estrategia. Ir primero, captar muchísimo restaurante y tener una excusa genial para irme luego
al distribuidor y decirle, oye, tengo tantos restaurantes que ya utilizan mi aplicación, es que tienes que estar sí o sí. ¿Las objeciones que os decían los distribuidores? Bueno, la distribución es muy compleja, es muy tradicional, entonces había mucho miedo a, Sí, cosa que me sorprende, ¿eh? Pero había mucho miedo al tema de privacidad y datos. Pensar que un distribuidor vive de su cartera de clientes claro. porque compra y vende, sacándose un margen, es su value proposition, así que tenían muchísimo miedo a qué pasaría cuando iban a cedernos o dejarnos ver su base de datos, cosa que, insisto, me sorprendía porque a día de hoy son cosas que obviamente no puedes hacer nada ni tiene sentido hacerlo. Esa era claramente una objeción. La segunda era, pues, cómo una solución como Choco sería mejor que WhatsApp, que aunque no estaba pensado para ello, Ya. el 80% de las personas en España hacen pedidos por WhatsApp. ¿Cómo superabas la primera? Mucha confianza, yo diría. Bueno, Ujú. habían varias lecturas, ¿no? Tienes una lectura legal, oye, pues según la persona que tienes enfrente, mira, legalmente está recogido de esta forma, si tienes a alguien un poco más técnico que va a ir por esa vía, puedes ir por ahí. Y la otra, si no, era generar mucha confianza o enseñar casos de éxito de Claro. personas con las cuales ya lo estás implementando. Pero sobre todo diría, Jorge, que la clave fue empezar a tener clientes que se Ujú. convertían en ambassadors. Al Claro. final, como todos los sectores, entre ellos hablan, entre ellos discuten las opciones. Cuando empezamos a tener algún embajador de nuestra solución, esa fue una de las mejores formas de pasar esa objeción, que realmente alguien te lo decía. Sí, 100%. Yo siempre tengo la duda de, bueno, esos clientes, sí, client advocates que les llamamos en Canva, en qué momento ponerles delante de prospectos, porque para nuestros prospects, o sea, siempre quieren estar delante de alguien, ¿no? Entonces, siempre pido algo a cambio. Es decir, vale, yo te pongo delante de esta persona, pero necesito que tú me pongas delante de tu CFO, ¿no? Entonces, lo utilizamos como un truque. Eh, Estaba viendo que también invertiste en Eura bastante temprano antes de unirte, ¿no? Totalmente. Invertí pues hace 5 años ahora. Sí, Era bastante al principio de Eura. Y sí. entrevisté a Mark, uno de los fundadores, en un podcast parecido a este Ah, sí, que tenía con Too Good To Go. Y sí. nada, ahí lo conocí, me pareció increíble el proyecto, así que decidí invertir y desde entonces he estado súper cerca, pero bueno, desde el otro lado del banquillo, ¿no? Que es un poco distinto. Sí. La filosofía de Eura es, eh, vamos, leyendo el tagline que pone We exist to boost the net positive food system by accelerating the protein transition. ¿Cuál es el protein transition? Pues al final creo que cada vez más lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Ujú. Pero está claro que el consumo animal tiene Sí, muchísimos contras desde un punto de vista de sostenibilidad, pero también nutricional, sí, y en ese sentido no es sostenible a medio y largo plazo. Creo que Eura empezó, es verdad que muy centrado en el público vegano vegetariano. ujú, A día de hoy es verdad que nuestra audiencia es el flexitariano, que cada vez hay más. Yo sí, al final soy flexitariano, consumo carne, consumo pescado, pero intento evitarlo por muchísimas razones, desde nutricionalmente hablando, como también por el impacto que tiene hacia los animales y hacia el planeta. Y ese sí, es el objetivo que perseguimos en Eura, claro. cambiar el status quo de cómo comemos. Oriol, o sea, me parece increíble la misión. Es de las que más me gusta, te lo digo de verdad, ¿eh? Como a nivel compañía, me parece o sea, es una suerte poder trabajar en un sitio así, creo, ¿eh? Te quería preguntar, topicazo, en relación a esto, el tema del Ozempic, ¿no? O sea, yo estoy viendo en Estados Unidos que tienen un problema, bueno, en todas partes, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, tienen un problema gordísimo, nunca mejor dicho, con la obesidad. Y lo que estamos viendo es que no están cambiando, ¿no? Es como si tienes un sistema que tiene obviamente un problema de base, ¿no? Y están tratando los síntomas en vez de la fuente de los problemas, ¿no? Que es la cadena de alimentos, ¿no? O sea, cada vez, en los últimos 60 años ha habido un cambio alucinante, ¿no?
será X, Y y Z, podemos debatir horas sobre cuáles son los cambios en la calidad de alimentos, ¿no? Los hábitos de consumo, pero la realidad es que ahora ha salido una nueva droga al mercado, que será Ozempic, que están empezando a utilizar las élites que inevitablemente acabarán utilizando la gente. Y el problema añadido a esto, escuchaba en un podcast, es que la industria farmacéutica en Estados Unidos debe ser la primera o la que más crece ahora mismo. O de las más grandes y de las que más crece. Entonces, tienes un problema de incentivos al cuadrado, ¿no? O sea, están tratando los síntomas, una industria que no para de crecer y la solución es pínchate esto en la pierna para adelgazar y sigue comiendo como comes hasta ahora, ¿no? ¿Cómo entra en esa ecuación compañías como Eura? O sea, realmente es muy complejo y siempre me ha parecido, ¿no?, que la educación es tan importante en alimentación. Creo que en Europa y en muchos de los países tenemos mucha más esa educación, pero en general, si lo vemos desde una perspectiva global, nos hemos separado tanto de la tradición de la alimentación que quizás teníamos hace 3, 4 generaciones, súper local, de proximidad, mucho más balanceada. Y sobre todo empresas como Eura lo que intentamos es quién tiene más fuerza. ¿Tiene más fuerza la industria o el cliente final? Entonces, venía el punto de antes, votamos 5 veces al día con cada comida. Entonces, uno de nuestros claims es justamente ese, ¿no? Vote with your fork, en el sentido de cada vez que comes, decides a quién estás soportando. Entonces, trabajamos mucho en el cambio tiene que venir por el consumidor, el cambio jamás va a venir por la industria. Pero o sea, me parece un puntazo. Justo habíamos entrevistado a los chicos de Balance Phone que atacan otro tipo de adicción, ¿vale? Pero son dos de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Uno, la adicción a la dopamina fácil por el teléfono y la otra, el bombardeo sensorial que tú recibes en cualquier supermercado o gasolinera o aeropuerto. Es que no hay forma de comer algo que no te entre, que te esté disparando y que no esté hecho con ingeniería para atacar a tus sentidos, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil competir contra ejércitos de ingenieros bueno, pues, científicos que están industrializando o armamentando la comida, ¿no? Al igual que las pantallas. ¿Cómo atacas esto, no? Efectivamente, desde el punto de vista del consumidor, tenemos la responsabilidad última, eso no hay duda. O sea, tú votas con esto. Pero a la vez, yo entiendo que la mayoría de la gente trabaja muchísimas horas, en Estados Unidos tienen 2, 3 trabajos, no llegan a fin de mes, no tienen recursos, la comida más barata es la peor. ¿Cómo llega esto, ¿no?, a las masas, que es donde realmente puedes hacer un cambio real? Creo que has dado con un muy buen punto, pero una cosa antes. Nosotros, y va un poco al punto del principio que decía con Too Good To Go, Eura es muy bold y tiene muy claro qué es y no es y jamás cambia esa línea. Y creo que eso nos ha dado una responsabilidad y un respeto grandísimo. Por ejemplo, una de las acciones que nos ha costado, pero hemos conseguido, es que nuestros productos estén al lado de la carne, no en otra zona separada, sino siempre pedimos que queremos estar al lado de una hamburguesa de carne, ¿no? Porque al final es el mismo producto. Si me colocas en otro sitio, ya estás indirectamente lanzando un mensaje de que esto es otra cosa. Entonces, esas son como algunas de las acciones que hacemos, pero creo que ahí para cualquier startup, y puede aplicarse a muchas cosas, ¿no? El ser súper firme con lo que eres te da un potencial increíble. Y al segundo punto, Iván, más relacionado de cómo lo cambiamos, hay una cosa que dice Mark, que a mí me encanta, el CEO y el fundador de Eura, es, aunque estemos ofreciendo algo mejor y aunque estemos educando, la mejor forma de cambiar algo es que sea igualmente barato y bueno. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es intentar competir contra el producto más llamativo y peor del mercado y que te apetezca igual, porque realmente esa va a ser la única forma en la que lo vamos a cambiar. Sí, absolutamente. Luego entra el tema regulatorio, porque el tabaco no cuesta lo mismo ahora que hace 15 años, ¿no? Y
Y ahí entran también los incentivos adversos, las industrias que invierten en lobbies y un montón de historias, ¿no?, que se tira por detrás, que tendrán que acompañar. Pero te lo compro totalmente. Hay muchísimo por hacer y realmente es una transición que tiene que pasar, sobre todo porque al final yo he descubierto, ¿no? También desde que estoy internamente trabajando con el equipo, pero es que hay productos que nutricionalmente pueden ser 3, 4, 5 veces mejores que el sustitutivo animal. Ya desde un punto de vista de proteína, por ejemplo, sacando mucha más grasa saturada, con lo cual realmente es que ya no es solo desde un punto de vista ambiental, sino que para ti es muchísimo mejor. ¿Qué opinas del Nutri-Score? Porque a mí esto me parece una de las mayores estafas. No sé si estafa o vamos, alguien está mintiendo aquí abiertamente Seguro. a la sociedad con el Nutri-Score, porque a mí que los Honey Pops tengan una B, o sabes que tiene Y alto en el hierro, aceite de oliva virgen extra tiene una D, creo. es, bueno, no entiendo, ¿sabes? En plan, ¿qué es esto? Sí, no soy el más técnico, entonces no puedo responder técnicamente al por qué, pero estoy de acuerdo con vosotros desde el punto de vista del consumidor y efectivamente al final es como toda regulación, ¿no? Siempre puedes cumplir una serie de cosas para estar ahí, aunque sea al contrario. Os pongo un ejemplo, pues con las estrellas de los hoteles, quizás si tienes una piscina y no sé cuántas habitaciones, puede ser 4 estrellas y puedes tener un hotel que esté totalmente destrozado. Entonces, creo que siempre que hay una regulación hay ciertos parámetros que miden, pero que dejan un montón de puertas abiertas para que realmente puedas acceder ahí. Así que volvemos un poco al punto de antes. Tenemos que ser capaces de educar al consumidor en un momento en el que tienes un montón de inputs de los cuales quizás no te puedes ni fiar. Claro. Me gusta mucho lo que has dicho de que, o sea, realmente estáis ahí para competir y tenéis en cuenta, o sea, que al final el consumidor vota con el bolsillo y como se dice, you vote with your cash and your feet, ¿no? Que si hay algo que no te gusta, te vas, y si hay algo que no te gusta, no lo compras. Eh, Os bueno, cuento un ejemplo súper rápido que me mm, parece muy interesante. No puedo decir el nombre, pero os doy el ejemplo que es lo que sirve, pero en un estadio de fútbol de España, muy importante, pues trabajamos con Eura mm, y hubo un evento importante en el cual la carne picada de origen animal no les llegó y tenían carne picada de Eura y habían de dar de comer tipo catering a muchísimas personas. Entonces no sabían qué hacer, quedaba una hora para el evento y ya os podéis imaginar qué pasó. El chef dijo carne picada de Eura para todo el mundo. Nadie notó nada, nadie supo absolutamente nada, con lo cual realmente la normalización es muy posible y realmente es más creérnoslo casi en nuestra cabeza que no en nuestro paladar. Así que realmente aún hay muchísimas mm. posibilidades por delante. Fíjate que yo creo que una de esas cosas como, o sea, mis padres me cuentan que a veces iban al médico y el médico estaba fumando en la oficina, ¿no? O en clase el profesor estaba fumando, que es como la última generación que fumaba así abiertamente. Yo, fíjate que creo que nuestra generación va a ser de las últimas generaciones en consumir carne de la manera que la consumimos. Y como dice vuestro tagline, es una transición en cómo consumimos cierto tipo de proteínas. No, es que no, y creo que en general la sociedad, y me incluyo, o sea, hay un nivel de hipocresía Mm, absoluto en cuanto al consumo de carne, ¿no? Y la producción en masa de ciertos tipos de alimentos que si, no, si tú no eres capaz de coger un fusil y matar a un animal para comértelo, ¿no? Y te lo comes todos los días, a mí yo hay algo ahí que no encaja muy bien conmigo, ¿sabes? mm. Totalmente, totalmente. No, hay muchísimo por hacer, pero eso, cada vez vamos viendo casos más interesantes y 100% de acuerdo con vosotros. Diría que la generación de 20 años, incluso un poquito menos, tiene unos hábitos en cuanto a consumo animal totalmente distintos Sí. al de la generación anterior. Con lo cual, realmente todo va a cambiar mucho, como tú decías, puede ser parecido a este ejemplo de fumar. Sí, yo creo que nuestros hijos, cuando digamos, sí, pues yo me comía un filete con los amigos el fin de semana, nos dirán, pero ¿qué hacías? No, Totalmente, pero, totalmente. pero bueno,
Oriol, sin quitarte mucho más tiempo, has mencionado al principio del podcast que también has montado una cadena de restaurantes de pasta online. Cuéntame sobre eso. Pues sí, al final como me encanta el mundo de la restauración, ¿no? Mm, Cuanto más cerca de los fogones, eso es necesario. Así que con dos compañeros de Choco sí, decidimos montar un concepto de QSR, restaurante takeaway delivery súper eficiente de raviolis, una qué raviolería. bueno. La pasta es una de las pocas comidas que en delivery no se ve mucho y no funciona muy bien, con lo cual queríamos trabajar el reto de cómo podemos hacer que la pasta no llegue seca a casa, por Ujú. eso son raviolis solo. Y la verdad que está funcionando genial. Tenemos incluso un VC que nos está ayudando ahí en el crecimiento y la idea es, pues eso, poder escalar lo más rápido que podamos. ¿En qué ciudades estáis? En Madrid por ahora preparando nuevos lanzamientos, pero por ahora Vale. solo Madrid. ¿Y cómo se llama Dinos la...? nombre, exacto, Claro. dinos nombre. Relleno. Ah, Relleno. Eso Genial. explica el correo. Eso explica mi correo, efectivamente. Fenomenal. Oriol, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Me puedes seguir en LinkedIn sobre todo. Sí, Ujú. creo que es el mejor sitio y obviamente podemos chatear por Slack en Revenue Square. Perfecto. Muchísimas gracias, Oriol. Muchas gracias. Un Mil placer. gracias. Muchas Un gracias, abrazo. Gabriel. Un abrazo.